El Che Guevara, héroe o criminal. Hablemos de él. La Revolución Cubana es una farsa total, de principio a fin. Fidel Castro es una farsa también. La educación, la salud de Cuba, de las que tanto se habla y se ha hablado, son también farsas. A veces me pongo a pensar, a ver, si encuentro algo en esa revolución que no sea una farsa, pero no encuentro nada. Y bueno, pues el Che no es una excepción, es una farsa. Desde la Sierra Maestra, Ernesto Che Guevara se despidió de sus padres con una carta en la que les escribió: los recuerdo y los quiero. No olviden a este pequeño condottiero del siglo XX. Por si no lo sabes, los condottieros eran mercenarios italianos en la Edad Media. Esa frase, junto con otras tomadas de sus cartas, fragmentos de sus diarios, su ensayo El socialismo y el hombre nuevo de 1965, y sobre todo la famosa foto que le hizo este fotógrafo cubano conocido como Korda, titulada Guerrillero Heroico, y tomada en 1960, fueron más que suficientes para que millones de jóvenes y no jóvenes, seducidos por la Revolución Cubana y la izquierda en Latinoamérica y también en Europa, lo convirtieran en un mito, en una leyenda. Esa misma imagen de la foto de Korda terminó estampada en millones de camisetas, gorras, tazas, paredes, y en cualquier lugar donde se pudiera estampar, haciendo del Che un símbolo de rebeldía y de justicia social, y también un gran negocio. Además, muchos lo veían como alguien profundamente humano. No es raro considerando frases como el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. El Che no era ningún héroe justiciero. Lo apodaron muy merecidamente el carnicero de la Cabaña. La Cabaña es un castillo colonial que se encuentra en la entrada de la bahía de La Habana. Y lo llamaron así porque en esa fortaleza que convirtieron en prisión, ordenó ejecuciones con juicios sumarios y sin juicios de ningún tipo. Algunas las hizo él mismo por pura diversión, porque iba y se sentaba allí a ver las ejecuciones como quien va al circo o al cine, y cuando se aburría iba y mataba a algunos con su propia mano. Hay fuentes que dicen que no hay pruebas de que él haya ejecutado de manera personal a nadie, pero hay otras fuentes que dicen que sí lo hizo. Mi instinto me dice que sí lo hizo. Ya cada quien que piense lo que quiera o que investigue a ver si encuentra algo definitivo en esta materia. Si lo encuentra, déjalo aquí abajo en los comentarios para que todos estemos enterados. Cuando ya tenía poder, solo por debajo de los dos Castro, y antes de caer de la gracia de Fidel, ordenó eliminar a los opositores políticos, a todos los que se pudiera. Cerró la prensa libre, adiós periódicos. Quiso prohibir el rock and roll y lo hicieron. Hundió la economía cubana como ministro de Industria. No sé cómo a alguien se le puede ocurrir poner a semejante bestia como ministro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y se dedicó también a encarcelar y perseguir homosexuales. Muchos que lo conocieron dicen que era un homofóbico radical, como también lo era Fidel. Pero en este punto, y por supuesto que no pretendo defender al Che, ni a los Castro, ni a ningún otro criminal semejante, pero sí quiero poner en contexto justo este asunto. En primer lugar, el término homofobia, tal como se usa hoy en día para nombrar una forma de odio, de fobia, rechazo
irracional hacia las personas homosexuales es un concepto que es de ahora, es moderno, es nuevo. Creo que esa palabra ni siquiera existía en aquella época y no encaja del todo con los marcos culturales o conceptuales de hace 50 o 60 años. En los años 50, 60, 70 e incluso en los 80, la mayoría de las sociedades, Occidente, América Latina, países comunistas, por supuesto, países islámicos, etc., consideraban la homosexualidad como una enfermedad mental. La Organización Mundial de la Salud la eliminó de su lista de enfermedades hasta 1990. Se consideraba también una inmoralidad, una amenaza para la sociedad, para la familia y una conducta antinatural o pervertida y cosas así. No solo por el Che y por Castro, sino por la inmensa mayoría de las personas del mundo en esa época. Incluso muchos homosexuales no entendían bien lo que sentían, lo mantenían en secreto, no se comprendían a sí mismos y muchos también hasta se sentían culpables. Conocí a algunos. Hoy ya sabemos y entendemos y estamos seguros que la homosexualidad no es una enfermedad ni es una inmoralidad. Por lo tanto, sí, la mayoría de las personas, incluyendo médicos, políticos, religiosos y la gente común, incluso gente que tenía buenas intenciones, compartía estas ideas. No se veía como una fobia, como odio, sino como lo normal. Eso incluye a personas que después evolucionaron y cambiaron su punto de vista al respecto, como yo mismo. Pero también es importante que sepas esto. Lo que distingue, lo que diferencia a los líderes de la Revolución Cubana del resto de las personas, no es solo que compartieran los prejuicios comunes de la época, sino que esos prejuicios no se quedaron en ser prejuicios, los convirtieron en políticas de Estado. No fue solo ignorancia de la época o cultura de la época, fue represión sistemática, internamientos forzados en campos de trabajo, leyes específicas contra manifestaciones homosexuales, discursos públicos que vinculaban la homosexualidad con traición, con enfermedad, con debilidad, contra revolución. El Che definitivamente no fue el héroe que los que ignoran la historia aplauden. Algunas frases suyas lo dicen todo. Mira esta. Los jóvenes deben aprender a pensar y actuar como masa. Pensar como individuos es criminal. Oye esta otra. Hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no puede lograrse con libertad de prensa. Y mira esta. El odio es el elemento central de nuestra lucha. Oye eso. El odio tan violento que impulsa al ser humano más allá de sus límites naturales, convirtiéndolo en una máquina de matar violenta y de sangre fría. Nuestros soldados, dice, tienen que ser así. Otra más. Para enviar hombres al paredón de fusilamiento no es necesaria la justicia ni la prueba judicial. Este procedimiento es un detalle burgués arcaico. Esto es una revolución y un revolucionario debe ser una fría máquina de matar motivado por el odio puro. Y esto otro. Tengo que confesarte, papá, que realmente me gusta matar. Esto se lo escribió a su papá en una carta del 18 de febrero de 1957. En esa carta el Che le cuenta a su papá cómo ejecutó a un campesino llamado Eutimio Guerra, que fue acusado de pasarle información al enemigo y lo condenaron a muerte. Dice en la carta que sus compañeros, los compañeros del Che, no querían matarlo. Pues el tipo había sido compañero de ellos hasta ese momento, pero él resolvió el asunto
sacando la pistola y disparándole en la cabeza. El gran héroe de camisetas y gorras empezó a despojar de sus pertenencias al ejecutado e intentó quitarle un reloj, pero la cadena del reloj creo que se le enredó en el cinturón o algo así, y mientras se moría, el campesino Eutimio le dijo: arráncala, ya total. El Che lo hizo y se quedó con el reloj y otras cosas. Todo un héroe. Esto está contado por él mismo en esa carta. El hombre nuevo, es un concepto, digamos, que fue sugerido por el Che para definir al hombre revolucionario, anticapitalista, comunista. Esas dos palabritas que suenan tan bonitas juntas, hombre nuevo, son en realidad un monumento a la intolerancia y a la persecución política. Pero la idea de ese hombre nuevo no es para nada una idea original del Che. La idea del hombre nuevo tiene un origen, por supuesto, marxista-leninista, pero reinterpretado, tropicalizado, digamos. El concepto de hombre nuevo tiene antecedente, sobre todo en el llamado humanismo marxista. Marx, que en vez de dedicarse a inventar el comunismo, debió dedicarse mejor a adivinar el futuro con una bola de cristal en una caravana de gitanos, decía que una vez superado el capitalismo, los seres humanos serían libres para desarrollarse plenamente. Pero no se tomó el trabajo de describir a ese nuevo hombre con detalle. Creo que su bola de cristal no funcionaba muy bien. En la Unión Soviética, bajo Lenin y después con Stalin, se les ocurrió también una idea similar: el hombre soviético, un ciudadano ideal, disciplinado, ateo, colectivista, muy productivo y sobre todo leal al partido. En Cuba, como te digo, fue el Che el que impulsó esta idea de hombre nuevo y le dio forma concreta y por supuesto emocional a ese hombre nuevo cubano, sobre todo en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba, que ya te mencioné. Ahí él dice que para que el socialismo triunfe no basta con cambiar la economía, hay que transformar al individuo. En ese texto, el Che decía también que el hombre nuevo debía ser solidario, desinteresado, austero, obediente, entregado a la causa revolucionaria y con un profundo odio de nuevo al imperialismo. Pon atención a cómo le gustaba la palabra odio. La motivación de ese hombre nuevo no sería el dinero ni la recompensa individual, sino el compromiso, por supuesto, con la revolución. El hombre nuevo renuncia a sí mismo para convertirse en un arma humana, un kamikaze de la causa revolucionaria. Así de simple. El trabajo debía asumirse como un deber moral y social, no como una forma de ganarse la vida. Y había que estar dispuesto incluso a hacerlo sin que te paguen, sin paga, solo por amor incondicional a la revolución. El hombre nuevo no debía tener vicios burgueses de ningún tipo: individualismo, propiedad privada, consumismo, religión o sexualidad desviada, o sea, homosexualidad. ¿Y cómo iban a lograr esto los revolucionarios? El Che fue precisamente el que creó el primer campo de trabajo forzado en Cuba, en la península de Guanacabibes. Ahí mandaban a funcionarios del partido que no cumplían con las reglas. A los sospechosos, vamos. Fue el primer paso hacia otros campos más grandes que vinieron después, llamados unidades militares de ayuda a la producción, conocidos como UMAP. En ellos encerraban
a homosexuales, a católicos, hippies, seguidores de religiones afrocubanas. En uno de esos campos justamente estuvo el conocido trovador Pablo Milanés. Claro, eso fue antes de que fuera famoso. Esas UNMAP tenían el propósito de enderezar a los desviados en cualquier sentido. Por ahí hace tiempo encontré un artículo de Guillermina Sutter, economista y científica de datos, que compara estos campos con el campo de exterminio nazi de Auschwitz. La frase "el trabajo los hará hombres", que se usó en estos campos en Cuba, reemplazó a la frase "el trabajo libera", usada por los nazis en sus campos de exterminio. El objetivo era el mismo: corregir lo que consideraban desviaciones. Esto es, para los que siguen afirmando que el nazismo viene de la derecha, no hay nada más parecido al nazismo que el comunismo. Son primitos hermanos. Sin embargo, el Che tenía una visión del comunismo bien radical. Más inclinado estaba hacia la China de Mao que hacia la Unión Soviética. Y esto, al parecer, lo hizo perder muchos puntos con el comandante en jefe. Fidel prefería a los soviéticos porque ya desde entonces tenía planeado vivir de ellos. Y el Che se estaba volviendo incómodo, una piedrita en el zapato. El Che, además, era muy bocón. En 1965 se fue a Argelia, no me acuerdo el motivo exacto de ese viaje, después lo voy a revisar, y soltó unas críticas duras al bloque soviético por no ser suficientemente solidario con los países pobres. Eso a Fidel no le gustó nada, no le cayó nada bien. Esas declaraciones del Che fueron como patear el pesebre, como dicen. Ya Fidel tenía la espinita de que el Che era demasiado independiente, demasiado idealista, y con eso terminó de incomodar al jefe supremo. Entonces, ¿qué hizo Fidel? Lo sacó elegantemente del juego político, le aceptó la renuncia sin mucho alboroto y lo mandó a exportar la revolución. Primero al Congo, allá en África. Fue un desastre. El Che no entendía el idioma. Las guerrillas locales eran un desmadre. Nadie le hacía caso, nadie lo obedecía. Y la operación fracasó estrepitosamente. Aquello fue como mandarlo a chocar contra la pared con toda velocidad. Luego de ese papelón, el Che regresa a Cuba en secreto. Fidel lo esconde. Literalmente lo desaparece. Ahí el Che hasta se disfraza con peluca y con lentes para no ser reconocido por los demás, mientras se preparaba para su siguiente aventura revolucionaria. Esta vez, esa aventura iba a ser aquí en América. No querían que nadie supiera que seguía en la isla. Es como si quisiera borrarlo del mapa, pero sin hacerlo evidente, sin hacerlo oficialmente. El Che ya no le convenía a Fidel. Finalmente, lo manda o lo deja ir a Bolivia con la excusa de que desde ahí se encendería la mecha revolucionaria en Sudamérica. Pero Bolivia no era la Sierra Maestra. Nadie lo esperaba allí. La población no lo quería ni lo apoyaba. Los comunistas bolivianos lo veían como un loco entrometido, metido a la fuerza. Y para colmo, el ejército boliviano lo cazaba como una fiera, con ayuda directa y abundante de la CIA. El Che quedó atrapado en una selva hostil, mal alimentado, sin apoyo local, sin refuerzos de Cuba, sin comunicaciones. Ahí sí que Fidel ya no levantó el teléfono, ni mandó a nadie. Lo dejó solo, lo abandonó. Así que el Che y un grupo reducido de combatientes fue sorprendido en una emboscada en la quebrada del Yuro en octubre de 1967. Lo atraparon. Estaba enfermo, flaquísimo, cansado, no tenía ni botas.
tenía los pies envueltos en unos trapos, en paños. No era ya ese Che invencible que conocían por las fotos. Lo llevaron a una escuelita en La Higuera, un pueblito perdido allá en Bolivia. Lo mantuvieron preso un rato, día y medio, y el 9 de octubre, sin juicio y sin muchas vueltas, el ejército boliviano, con la bendición de la CIA, lo fusiló. Le dispararon a quemarropa, como a un perro. Dicen que cuando lo agarraron, suplicó que no lo mataran, porque él valía más vivo que muerto. No sé si esto está históricamente confirmado, pero esta información aparece en fuentes diferentes. En fin, eso sería finalmente lo de menos. Le cortaron las manos. No sé cómo llegaron esas manos a Cuba. No estuve nunca enterado de esa historia. En fin, que el héroe no es héroe, sino un criminal profesional. En mi opinión, repito, en mi humilde opinión, Ernesto Guevara de la Serna fue un aventurero que no estaba contento con la idea de pasar su vida atendiendo pacientes en un consultorio como el médico que era. Y se lanzó a recorrer América un poco sin rumbo, a ver qué pasaba. Ya traía al criminal adentro. Así que conocer a Fidel, aquí en México, le dio la oportunidad de poder matar amparándose en una causa justa. Como le confesó a su padre, le gustaba matar y a eso se dedicó hasta que el muerto fue él. Pero los comunistas supieron hacer buen uso de su muerte, convirtiendo en guerrillero heroico, multiplicando su imagen en millones de souvenirs en todo el mundo. Así es. ¿Qué le vamos a hacer? Resumiendo, pienso que el sueño mayor de cualquier político debería ser pasar la historia, si no victorioso, por lo menos decorosamente, con decoro. Y creo que en el caso del Che no será así. La historia, aunque se demore bastante, tiene la costumbre, en general, de poner a todos en su sitio. Y al Che lo quitará del sitio en el que está ahora. O sea, lo quitará de las camisetas, las gorras, las tazas, las paredes, los llaveros, etc. En fin, ya sabes, como siempre, si te sirvió de algo esta información, suscríbete aquí abajo y sobre todo comparte. Nos vemos, como siempre, todos los lunes y todos los jueves a las 8 de la noche, hora central de México, en otro programa, Yo Me Quiero Libre. Chao.